Bienvenido a una lección sobre resolver ecuaciones exponenciales por tiempo utilizando logaritmos comunes. A modo de ejemplo, digamos que hay 4.000 estudiantes que asisten a una universidad comunitaria local y el número de estudiantes aumenta un 5% cada año. Cuando la población estudiantil alcanzará 5.000. Utilizando esta forma de ecuación exponencial P sub 0. Es la población inicial. En este caso P sub 0 sería 4.000. R es la tasa de crecimiento expresada como decimal. Y porque la población está aumentando en un 5% cada año, R sería 5% como un decimal que es 0.05. Y la pregunta es, ¿cuándo la población estudiantil alcanzará 5.000 donde P sub n es la población después de n años? So P sub n sería 5.000. Y la pregunta es ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar este nivel? Por lo tanto, n, el número de años, es lo desconocido. Entonces, si configuramos esto nos daría la ecuación 5000 igual 4000 por 1 más 0.05 aumentado al poder de n. Simplificando una vez más nos da esta ecuación aquí, 5000 igual 4000 por 1.05 levantados al poder de n. Porque lo desconocido está en la posición exponente que necesitamos hablar sobre logaritmos. En particular, usaremos logaritmos comunes para resolver este tipo de ecuación exponencial. Entonces, para una revisión muy breve sobre el logaritmo común es el registro con la base 10 escrito como vemos aquí el registro de x. Y el registro de x deshace el exponencial 10 levantado al poder de x. Esto significa que el registro del 10 al poder de x igual solo x. Otra vez, el registro deshace lo exponencial, y me gusta 10 levantado al poder del registro de x igual x otra vez. Estos deshacen cualquier otro dejarnos con solo x. También es verdad que 10 levantados a la potencia de a igual b en forma exponencial es equivalente al registro de b igual a en forma logarítmica. De nuevo, aquí aviso cómo no se da la base, así que sabemos que es la base del registro 10. Así que lea esto como registro de x. Y significa el logaritmo del valor de x. Es importante tener en cuenta que esto no es multiplicación. El registro por sí mismo no significa nada. Esto no es log xx. Para un ejemplo más, 10 a la tercera potencia igual 1000 de x a Siemens equivalente a la base de registro 10 de 1000 igual 3. Aviso cómo incluir a base aquí para fines de ilustración. Pero porque esta es la base 10 o registro común normalmente no incluiremos esta base. Para verificar esto siempre podemos comenzar con la base 10 aumentada a la potencia de 3 debe ser igual a 1000. Pero hay una propiedad de los logaritmos, que debemos revisar antes de poder volver y solucionar nuestra ecuación exponencial. Y esta es la propiedad exponente a veces llamada la propiedad de poder de los logaritmos, lo que nos dice que el registro de a levantó a la potencia de r es igual a r por log de a. Aviso que sucede aquí. El exponente de r se ha movido al frente, así que ahora tenemos un producto de r, y registro de a. La prueba de esto se entrega aquí, pero para ahorrar un tiempo, no va a caminar a través de esto ahora. Pero bienvenido a pausar y revisar esto. Ahora que hemos revisado los registros comunes y su exponente propiedad de los registros, revisemos los pasos para resolver las ecuaciones exponenciales usando registros. Y luego volveremos a nuestro ejemplo. Paso 1. Queremos aislar la parte exponencial de la ecuación. Paso 2. Tomaremos el registro de ambos lados de la ecuación. Paso 3. Utilizaremos la propiedad exponente de los registros para escribir el exponencial con el exponente variable que multiplica el logaritmo. Y 4. Dividiremos según sea necesario solucionar para la variable. Volviendo a nuestro ejemplo, queremos comenzar aislando la parte exponencial, que es 1.05 levantado al poder de n. Entonces, para nuestro primer paso, dividiremos ambos lados por 4000. Esto se simplificará a 1. A la izquierda tenemos 5000 divididos por 4000, que simplificaría a 5,4.
Tenemos 54 igual 1.05 levantados al poder de n ahora que tenemos la parte exponencial aislada. Ahora tomaremos el registro de ambos lados de la ecuación. Tenga el registro del derecho y el registro de la izquierda, aviso en el lado derecho, podemos aplicar la propiedad exponente. Significa que podemos tomar el exponente de n, y moverlo al frente y multiplicar n en el logaritmo. Así que tenemos log 54 es igual a n por log of 1.05. Ahora porque tenemos un producto aquí podemos resolver por n dividiendo ambos lados por un registro de 1.05. Así que esto simplifica a 1, así que ahora tenemos n a la derecha. A la izquierda vamos al calculadora para aproximar este cotizado. Tenemos registro 54, 5 divididos por 4, cierre paréntesis. Dividido por el registro 1.05, cierre la paréntesis y entrar. Si rodamos a dos lugares decimales o el valor del lugar de cientos, podemos decir n es aproximadamente 4.57 años. Lo que significa, en esta situación tomará aproximadamente 4.57 años para que la población estudiantil alcance 5.000. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. La inflación causa cosas que costan más y que nuestro dinero compra menos. La inflación supuesta disminuye el valor del dinero en un 2% cada año. Otras palabras, si tienes $1 este año, el próximo año solo valdrá 98 centavos. ¿Cuánto será $100 por usted en 15 años? ¿Y cuánto hasta $100 vale $50? Listemos la información dada. La cantidad inicial es $100, y por lo tanto, P sub 0 igual 100. R, la tasa de cambio, es esta disminución del 2% cada año, y por lo tanto R sería menos 2% o como un decimal que sería 0.02. Y para la primera parte de la pregunta, me están preguntando cuántos $100 vale en 15 años, y por lo tanto n igual 15. Para responder esta primera pregunta no necesitamos logaritmos, pero lo haremos por la segunda parte. Para encontrar el valor de $100 en 15 años queremos encontrar P de 15. Así que P de 15 sería igual a P sub 0 o 100 por 1 más R. Que es menos 0.02 levantado a la potencia de n, y n es 15. Así tenemos P sub 15 igual 100. Aviso como la base aquí será un más menos 0.02 o 0.98 aumentada a la potencia de 15. Y ahora vamos al calculadora. Así tenemos 100x nuestra base de 0.98 levantados a la potencia de 15. Por lo tanto $100 será valor aproximadamente $73.86 en 15 años. Y tendremos que usar la segunda configuración para determinar cuánto tiempo hasta $100 vale $50. Para responder la segunda pregunta, P sub 0, que todavía es 100, R es todavía menos 0.02. Pero ahora no sabemos n porque estamos tratando de encontrar cuando P sub n, el valor después de n años es igual $50 australianos. Así que la configuración será la ecuación 50 igual P sub 0, que es 100. Ya sabemos que 1 más R va a ser 0.98. En el último ejemplo, levantado al poder de n tan aviso aquí porque la variable está en la posición exponente, tendrá que utilizar logaritmos para resolver esto. Entonces, de nuevo, el primer paso es aislar la parte exponencial, así que dividiremos en ambos lados por 100. Aviso aquí tenemos 1 2, so 1 2 igual esto sería 0.98 levantado al poder de n.
Ahora, aquí es donde tomaremos el registro de ambos lados de la ecuación. Ahora, tomando el registro de ambos lados de la ecuación, ahora podemos aplicar la propiedad de energía o la propiedad exponente de logaritmo si toma el exponente de n y se mueve al frente, y lo multiplica por el logaritmo. Ahora tenemos registro de 1, 2 es igual a n por registro de 0.98. Y ahora para resolver por n porque este es un producto, solo podemos dividir por un registro de 0.98. Así que esto se simplifica a 1. Tenemos n, esto será aproximadamente igual a este cociente aquí. Volvamos al ciento cercano. Así que volveremos a la calculadora. Tenemos log 1 2 o common log 1 2 dividido por common log o log de 0.98. Vuelta al ciento cercano aviso cómo sería la respuesta a aproximadamente 34.31 años. Espero que hayas encontrado esto útil.